Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Tus circunstancias mejorarán cuando dejes de mirarlas y comiences a mirar a Dios, que está por encima de tus circunstancias y que es fiel para cumplir su palabra en tu vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12, versículo del 13 al 17. Y en este texto del Evangelio encontramos algo muy triste, una ironía para mí, y es ver cómo dos grupos, los herodianos y los fariseos, se ponen de acuerdo, se unieron para tenderle una trampa a Jesús. ¿Quiénes eran los herodianos y los fariseos? Los herodianos eran partidarios de Herodes Antipas, que era un líder judío político que estaba en favor de la ocupación romana. Los fariseos, de otro lado, eran personas escrupulosas en el cumplimiento de la ley, que detestaban a los romanos, estaban en contra de la ocupación romana y esperaban básicamente el día en que pudieran librarse de semejante ocupación. Sin embargo, en esta ocasión, los dos grupos se unieron y se unieron con el único propósito de ponerle una trampa a Jesús. Sí, dice el Evangelio literalmente que el propósito de ellos era hacerle decir algo a Jesús de que pudieran luego acusarlo. ¡Qué dolor más grande! Estos hombres no se acercaron a Jesús buscando una palabra de vida. No se acercaron a Jesús buscando adquirir un poco más de conocimiento acerca de su propósito al venir a este mundo. No se acercaron a Jesús buscando la bendición o sanidad. No, se acercaron a Jesús para ponerle una trampa. Y la manera como lo quisieron hacer, primero fue con pura salamería. Empezaron por adular a Jesús, pura hipocresía. Le empezaron a decir: maestro, sabemos que tú eres una persona que siempre hablas con la verdad. Eres una persona que cuando hablas no lo haces para darle gusto a los otros y que enseñas el camino de Dios. Este era el conocimiento que ellos tenían acerca de Jesús, lo cual era una verdad. Pero vuelvo y repito, detrás de estas palabras había una hipocresía. Y esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Escuchemos esa pregunta. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Esa era la pregunta. ¿Está bien pagar los impuestos o no pagarlos? Hago la aclaración. Y es importante entender esto. Los judíos en tiempos de Jesús tenían que pagar dos clases de impuestos. Estaba el impuesto local, que era el impuesto que se pagaba al templo, pero también estaba el impuesto que se pagaba al gobierno romano. Y los judíos detestaban estos impuestos. Claro, es que pagar los impuestos en ese momento, como ahora, a muchos no les satisface, no les gusta. Esa es la realidad. ¿Se han dado cuenta que aún hoy día mucha gente no está de acuerdo, ni quiere pagar impuestos, ni pagan impuestos? Los que no tienen dicen que ¿para qué pagar si al final les queda menos? Y los que tienen mucho dicen, pues tampoco quieren pagar. ¿Por qué? Porque al final les toca pagar más. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Los judíos no les gustaba pagar los impuestos, especialmente los fariseos. Ellos no estaban de acuerdo con los impuestos, porque vuelvo y repito, estaban en contra de la ocupación romana. Y la pregunta que le hacen a Jesús es: ¿debemos o no pagar los impuestos? Por supuesto que los fariseos querían que Jesús dijera: no hay que pagarlos. De esa manera, los herodianos se hubieran ido a denunciar a Jesús. Y los romanos quizás hubieran tratado a Jesús como un rebelde. Sí, esto es lo que hubiera pasado. Pero Jesús se dio cuenta de la hipocresía de estas personas y les pidió una moneda.
Le entregaron un denario. Y Jesús, con la moneda en la mano, escuchemos lo que le dice a esta gente. ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y dice la palabra de Dios que la respuesta de Jesús los dejó admirados. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esa es la respuesta de Jesús. Y qué importante es para nosotros como creyentes, como seguidor de Jesús, poder entender esta palabra. Hoy Jesús nos está recordando que como ciudadanos residentes en este mundo tenemos una obligación, óyelo bien, y es la de pagar también nuestros impuestos. Esta es una pregunta que a veces la gente me hace con frecuencia. Si está bien o no pagar los impuestos. Sobre todo que a veces he notado que hay cierto conflicto moral en ciertas personas al pagar los impuestos, porque no están de acuerdo quizás con el gobierno o la forma como el gobierno está utilizando esos impuestos que se pagan. Sin embargo, si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, los impuestos son una obligación, son una responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Sí, residentes en este mundo. Es cierto, somos ciudadanos del cielo. Y es lo que Filipenses 3:20 nos va a recordar. Somos ciudadanos del cielo. Y por lo tanto, tenemos también que canalizar nuestros recursos buscando promover los principios y propósitos del reino de Dios aquí en la tierra. Que no se nos olvide esa verdad. Como ciudadanos del cielo, tenemos que promover el propósito de Dios aquí en la tierra, que es la instauración de su reino, que es las obras que Dios nos pide también que nosotros hagamos. Sí, invertir en el cielo. Esto es importante. Somos ciudadanos del cielo, pero al mismo tiempo, no olvidemos, somos residentes de este mundo. Somos parte de una sociedad civilizada en la cual gozamos también de privilegios, de muchos beneficios. Y por lo tanto, así como gozamos de esos beneficios, también tenemos responsabilidades para con esta sociedad, para con esta familia humana en la cual nosotros vivimos. Tú dirás, es que no estoy de acuerdo con los servicios que promueve el gobierno, es que no estoy de acuerdo con que mi dinero se vaya para tales causas. Mira, la verdad es que en tiempos de Jesús, el gobierno romano no era lo mejor, no. En tiempos de Pablo tampoco lo era. Más aún, yo quisiera que de pronto escucharas algo que escribió San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 13, versículos 6 y 7. Voy a leerte este texto para que veas cómo pensaba Jesús, cómo pensaba Pablo, cómo pensaba la iglesia de Dios y cómo tenemos que pensar también nosotros hoy día. Dice la palabra de Dios desde el versículo 6. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Y dice el versículo 7, denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Vuelvo y repito, al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Sí. Y te recuerdo algo. Cuando Jesús habló de los impuestos, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y Pablo nos habla también de pagar los impuestos, ese gobierno del Imperio Romano era peor que cualquier otra cosa. Claro que sí. No creas que era un gobierno muy bueno, no. Recordemos, era un imperio que promovía la religión pagana. Era un imperio que estaba de acuerdo con la esclavitud y cómo abusaban de las personas. Habían cualquier cantidad de indigentes. El gobierno no buscaba realmente el beneficio de la gente común, no, era el beneficio de ellos. Sin embargo,
Jesús no se opuso a pagar el impuesto. Más aún, Jesús pagó los impuestos. Y lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 17, versículo 24. Hasta Jesús pagó los impuestos que tenía que pagar en su momento para el templo. Sí. Es decir, esta es una responsabilidad independiente de lo que es un gobierno, independiente de que de pronto esos impuestos no estén siendo canalizados, ¿no?, hacia esas ayudas o servicios que nosotros quisiéramos ver. Aún así, como creyentes, cristianos, católicos, estamos llamados a hacer luz en el mundo. Estamos llamados a dar un testimonio. Es cierto, no tenemos control de cómo esos recursos se van a utilizar, pero aún así confiamos en Dios, que está en control de todo. Lo importante para mí es cumplir con ese deber, con esa obligación, porque es una obligación lo que yo tengo en esta sociedad. Pensemos, tantos beneficios que también nosotros gozamos hoy día en la sociedad. Ciertamente, vuelvo y repito, en el tiempo de Jesús, de Pablo, de pronto el Imperio Romano abusaba y no ayudaba como debía ayudar y estaba en favor de todas esas prácticas paganas y tantas otras cosas, ¿no? Pero también proveían carreteras para la gente, agua y tantos otros servicios, seguridad para mucha gente. Hoy día nosotros tenemos mucho más que eso. Y aunque no estemos de acuerdo, para mí esto es fundamental, quizás con un gobierno, siempre recuerda, tener un gobierno siempre es mejor que no tenerlo, ¿sí? Y aparte de eso, gozamos de tantos privilegios hoy día en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Seguridad, sobre todo protección, tantas cosas bellas. Por lo tanto, ante esa pregunta, si es o no un deber pagar los impuestos, la respuesta es sí, sin excepción. Si Dios te da a ti salud, si Dios te da a ti trabajo, hay que pagar los impuestos. No hacerlo sería robarle a Dios. Sería robarnos a nosotros mismos. Sería ir en contra de lo que Dios nos pide a través de su palabra. A Dios lo que es de Dios. En otras palabras, a Dios lo adoramos. Y esto es lo que el Señor quiere decir. Cuando su palabra nos dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es decir, a Dios la adoración y al César los impuestos. Básicamente es eso. Recordemos que el César Augusto, ¿no?, en tiempos de Jesús, él se creía el Hijo de Dios. Sí, se creía el Hijo de Dios y su rostro estaba en la moneda. Y era como una forma de idolatría, en cierto sentido, también pagar los impuestos. Porque él se creía Dios. El César se creía Dios. Sin embargo, aún así Jesús no se opuso a pagar los impuestos. Él reconoció el valor de pagarlos. Pablo de igual forma reconoció el valor de hacerlo. Hoy día también nosotros estamos llamados a hacerlo. Porque vuelvo y repito, somos parte de una sociedad civilizada en la cual tenemos muchos privilegios, muchos beneficios, pero también responsabilidades, especialmente con aquellas personas menos favorecidas que nosotras. Dios es nuestro proveedor. Él es nuestro gran amor. Él es la fuente de cada una de nuestras bendiciones. Y creemos que cuando somos responsables con esas obligaciones y esos deberes que como cristianos tenemos que asumir, también Dios nos bendice abundantemente. Yo te invito para que vivas en la bendición de Dios, para que así como nosotros procuramos siempre ser buenos creyentes en la casa, buenos creyentes en la iglesia, así también tenemos que ser buenos creyentes y testigos de Dios en el mundo, en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Que a través del ejercicio de nuestra fe, que a través de nuestro testimonio, podamos día tras día darle mayor gloria a Dios, haciendo siempre aquello que Dios nos llama a hacer. No cuestionemos tanto y más bien busquemos siempre ayudar. Busquemos siempre encauzar los recursos que Dios nos da en favor de aquellos que necesitan causas justas, verdaderas, que están de acuerdo con lo que Dios nos pide. Pero aún así, cumplamos siempre con nuestro deber. Somos ciudadanos del cielo, no olvidemos esto, pero también residentes de este mundo, en el cual tenemos también obligaciones y deberes que cumplir. Que Dios te bendiga.
y su gracia te acompañe hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.